A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia, una vez más aquí con ustedes y sumamente contenta de poderlos acompañar en este momento de descanso del día. Hoy jueves 23 de enero, un día muy especial y ya van a ver ustedes un poco lo que los platos principales que les traemos para el día de hoy. Pero por supuesto no sin antes agradecer a quienes hacen posible que lleguemos todos los jueves a sus casas, a sus espacios de trabajo, a los teléfonos, a las radios. Y en primer lugar, por supuesto, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de la producción. En la producción del programa le damos la bienvenida a Carla Sons, de la mano de nuestra querida Juliet Córdoba. En los controles, César Arteaga, y en la conducción, por supuesto, quien les habla, Marisol Ramírez. Les recuerdo que mis redes sociales, además de las redes de la radio, tenemos entonces en Twitter, @marirami, piso.sig y también Marisol Rami. Hoy es un día, es muy importante, antes de comentarles y entrar un poco en materia, les recordamos que aquí ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto Dilo y dejar aquí un mensaje de texto al 3456. También tenemos el número en cabina, si ustedes quieren hacer una llamada, el 482-9750, el 482-9126, el 482-0988. El Twitter de la emisora, @RCR750. Y por supuesto, nos van a poder ubicar, nos van a poder ver en nuestra plataforma digital, rcr.tv, y en Periscope nos van a conseguir igual como RCR750. Les comentaba al principio, hoy es un día muy especial, jueves 23 de enero. Celebramos de alguna manera, conmemoramos de alguna manera aquel ingreso de Venezuela a su vida democrática. En la oportunidad entonces de construir una etapa de la historia que hoy por hoy estamos de alguna forma pues revisando, y estamos también en este proceso pues de mirar todas estas situaciones que nos ocurren. Y todas estas situaciones que nos ocurren, sobre todo en el espectro de lo que ha sido esta crisis sostenida que se ha convertido, como los especialistas la han llamado, en una emergencia humanitaria compleja, y de la cual hemos revisado aquí en el programa distintos tópicos y distintos aspectos a lo largo de estos tiempos. Pero insisto que hoy es un día muy especial porque estoy acompañada de dos grandes amigos y además compañeros yo diría, de ruta en todo esto que estamos haciendo, desde la oportunidad de poder trabajar por lo que significa el revisar nuestras condiciones de vida y buscar sobre todo alternativas que nos permitan acompañar a la gente en este proceso de remirar, rediseñar, cómo sobrevivimos y cómo sobre todo nos crecemos y nos desarrollamos en estas circunstancias. Se trata de alguna manera de conectarnos con lo posible, se trata de alguna manera de conectarnos con lo que realmente tenemos enfrente. Entonces decía que hoy me acompañan dos grandes amigos. Una de ellas es Ingrid Candela. Ingrid es nutricionista. Además, Ingrid está trabajando, es docente universitaria, está trabajando como asesora del grupo social CESAP, en el cual nosotras compartimos espacio de trabajo. Ella nos va a contar, junto con nuestro otro invitado que ya les voy a presentar, todo qué es esto de como titulamos el tema, el acompañamiento psicosocial en estas condiciones de emergencia humanitaria compleja. Y al lado de Ingrid nos acompaña otro muy querido amigo,
Leopoldo Duarte. Leopoldo es educador, además es egresado de la primera corte del programa Acompañando en el Dolor, del cual hemos hablado aquí y que seguramente vamos a precisar en otros momentos. Él es... Además tiene un posgrado en Educación en Valores Ciudadanos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicoafectivo y espiritual. Y actualmente él coordina el programa Acompañando en la Esperanza, también del Grupo Social CESAP, haciendo equipo entonces con nuestra querida Ingrid y por supuesto con nosotros de la mano del programa Acompañando en el Dolor. Bienvenidos y encantada además de poderlos tener aquí, hayan podido acercarse hasta acá, hasta la radio. Gracias, Marisol. Muchas gracias, Marisol. Ellos nos van a acompañar para que miremos sobre todo qué es esto del acompañamiento psicosocial, y yo quiero empezar por ahí, desde la perspectiva de cada uno, ¿no? La nutrición, la educación, pero sobre todo porque ustedes tienen una visión que yo reconozco y admiro, porque es una visión integradora y con una trayectoria cada uno distinta y con mucha experiencia. ¿Cómo le presentaríamos a nuestra audiencia el trabajo de acompañamiento psicosocial que cada uno de ustedes acompaña? Empezamos contigo, Ingrid. Bueno, en todos los programas asistenciales o programas de atención, de acompañamiento a las personas que viven en situación de inseguridad alimentaria y hambre, pues es sumamente importante este componente psicosocial. Y que digamos que es innovador realmente. Anteriormente nuestros proyectos estaban orientados a satisfacer una necesidad biológica, tenían un enfoque social por supuesto, pero en esta situación país, en esta emergencia compleja que ha sido tan sostenida y además tan severa, pues se hace necesario y muy valioso el elemento del abordaje psicosocial, porque es uno de los factores que está asociado, de hecho, a condiciones de vulnerabilidad alimentaria. Digamos que hay muchas emociones, muchos comportamientos, muchas respuestas por parte de las personas que viven en esta situación, que apuntan hacia esa necesidad de atención, más allá del plato de comida o de tratamiento nutricional o la asesoría que nosotros podamos dar como especialista. Digo que es un elemento innovador porque en mi caso, pues nada, el elemento o este componente lo habíamos trabajado más a nivel institucional, menos a nivel de campo, a nivel de comunidades, que es donde nosotros en este momento estamos trabajando. Y ha sido una experiencia pues maravillosa, muy nutritiva. El hecho de trabajar contigo, de trabajar con tu equipo y con el Grupo Social CESAP, con ese enfoque holístico, con ese enfoque integral. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un elemento, digamos que fundamental para poder consolidar el objetivo que al menos en este momento está enfocado a atenuar, a calmar el hambre de las personas, ¿sí? Estamos trabajando con proyectos humanitarios, quizás mirando un poco también al corto, mediano plazo, ir construyendo capacidades para el desarrollo también, pero en este momento la emergencia es esa, es alimentaria, es de salud y específicamente psicológica. Gracias, Ingrid. Vamos a eso lo apunté aquí porque es uno de los tópicos que vamos a desarrollar en el próximo segmento, que tiene mucho que ver con lo que tú dices. ¿Cómo aprendemos desde la visión psicosocial y desde este trabajo, cómo vamos aprendiendo nosotros mismos a hacer esto distinto? Y eso que tú apuntas es fundamental. Y para ti, Leo, ¿cómo le presentamos a la audiencia este enfoque, el acompañamiento psicosocial que tú, desde el programa Acompañando en la Esperanza, estás llevando adelante? Muchas gracias, Mari. Efectivamente, este abordaje de acompañamiento psicosocial desde el programa Acompañando en la Esperanza del Grupo Social CESAP y que en alianza con Psicólogos Sin Fronteras venimos llevando en una serie de vicarías, se hace importante porque, como dice Ingrid, en medio de esta emergencia humanitaria compleja, nuestra gente no solamente está viviendo una desnutrición biológica, sino una desnutrición emocional, una crisis que ha pues movido las estructuras de la familia. Y como muy bien lo dicen compañeros de SECODAT, pues hay también este fenómeno de los niños dejados atrás,
de estos abuelitos que se quedan desamparados, y que este acompañamiento psicosocial pretende acompañar pues este aspecto integral del ser humano, que son las emociones, cómo lograr espacios para fortalecer redes de apoyos, cómo lograr espacios para que las personas puedan desahogar, y al mismo tiempo de desahogarse puedan también ver y soñar nuevas alternativas para pensarse como familias, integrarse más. Yo compartí hace poco con unos compañeros, bueno, ¿qué podemos hacer con los abuelos? Bueno, podemos hacer un club de abuelos, donde podamos presentarle este elemento importante psicosocial que es la recreación, para combatir la soledad que ellos sienten en estos momentos por la partida de sus nietos, de sus hijos. Igualmente la importancia de lograr con los niños el tema de un espacio recreativo y formativo. Entonces el acompañamiento psicosocial pues creo que es fundamental, como lo dice Ingrid, porque buscamos en esta crisis acompañar a la persona y que le pueda dar un sentido al dolor, que lo humanice y que no lo deshumanice. Acabas de poner para mí, bueno, y sumando un poco lo que Ingrid nos decía, el énfasis donde esto va, ¿no? O sea, nosotros tenemos, yo insisto que tenemos como dos maneras de ver lo que nos ha pasado como país, y una forma, por supuesto, sin desestimar todo el estrago que esto, como tú muy bien señalas, Ingrid, que esto ha causado, pero aún así tenemos dos maneras. O lo miramos como el sumum de la fatalidad y el final de las cosas, o lo miramos, como ustedes lo están diciendo, desde la oportunidad de resignificar el dolor que tiene que ver con eso. No es que celebramos el dolor de ninguna manera, pero sí podemos buscarle un sentido. Y creo que sobre ese aspecto nuestra audiencia está muy interesada siempre en de alguna manera, cómo buscarle a esto otra mirada. Insisto, sin desestimar lo que nos pasa, sin tampoco subestimar los esfuerzos que tenemos que hacer, pero sobre todo cómo buscar oportunidades de crear espacios conjuntos, ¿no? Me parece importante, cuando los escuchaba, yo notaba por acá, desde la perspectiva del ámbito nutricional, ¿no? Y además Leopoldo hablaba de la desnutrición emocional, ¿sí? Pero concretamente, Ingrid, desde la perspectiva de lo que significa la nutrición como una especialidad, ¿sí? Como una mirada. Sería muy interesante contarles a la audiencia qué encontraron ustedes, qué has encontrado tú con tu equipo, en relación a lo que es todo este problema de la manera tan desbalanceada y tan desproporcionada y tan injusta en que se ha manejado el hecho alimentario, pero también para nuestro próximo segmento, qué es lo que ha sido de vital importancia como aprendizaje que nos ha permitido a todos, porque yo creo que lo central de lo que hemos hecho como equipo, los tres, es que hemos coincidido en un lugar, ¿sí? En la nutrición, en todo lo que tiene que ver con el tema educativo, lo que tiene que ver con el tema emocional, hemos coincidido en un lugar. Por supuesto, en la persona, en el niño, en la familia. Pero entonces vamos a irle contando eso a la audiencia. Yo creo que es interesante que empecemos en esto, para que pensemos para este próximo segmento que vamos a tener. ¿Qué encontramos cuando vamos al campo? ¿Sí? ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué nos ha servido como aprendizaje? Y sobre todo, eso, ¿cuál ha sido el trabajo que hemos hecho, que ustedes han hecho, para hilarlo y convertirlo en el espacio común donde entonces el acompañamiento psicosocial tiene sentido? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Vale? Entonces, no se muevan de ahí. Ya regresamos para que podamos seguir precisando este tema. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, aquí les comento para que los que acaban de entrar, estamos conversando hoy en relación al acompañamiento psicosocial en esta situación de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Hoy, especialmente 23 de enero, con nuestros queridos amigos Leopoldo Duarte, educador, e Ingrid Candela, nutricionista, ambos miembros de la organización del Grupo Social CESAP, y cada uno de ellos en un área de trabajo de la organización que tiene que ver con el acompañamiento en la esperanza y con todo lo que es el acompañamiento nutricional. Habíamos dejado en el aire como tema para este segmento el que le contáramos a la audiencia un poquito qué han encontrado ustedes en este trabajo en campo, ¿verdad? En relación a lo que nos va a llevar, a lo que nos obligó de alguna manera como organización a hablar de acompañamiento psicosocial. Okay. Bueno, Marisol, yo te cuento que toda mi vida se le he dedicado, de hecho, al trabajo social, y a nivel profesional siempre iba a campo a investigar. Uh-huh. Entonces, a investigar un poco cómo eran las manifestaciones de la inseguridad alimentaria en las personas. Y en base a eso estructurar pues proyectos informativos o asistenciales. Y bueno, en esta nueva etapa que vive el país y que comenzó, yo siempre digo que es importante recordar cuando comenzó en el 2012, cuando vimos nuestros anaqueles, los supermercados en los que faltaban algunos alimentos básicos, ¿okay? Y coincidió justo con un reconocimiento que hacía la FAO a Venezuela por avances significativos en seguridad alimentaria. Entonces, y lo menciono porque es que la percepción de las personas en ese momento y la reacción de las personas era muy confusa hasta nosotros mismos, ¿no? Sí. A partir de allí, la inseguridad alimentaria en Venezuela, digamos que ha ido intensificándose. Creo que ha sido uno de los sectores, el área de nutrición y alimentación, uno de los más notorios, ¿ok? Y de hecho uno de los más demandados también por la población en cuanto a políticas públicas. A partir del año 2015 comenzamos a hacer este abordaje más integral. ¿Por qué? Porque veíamos la necesidad justo de estos elementos que estamos incluyendo ahorita, y comenzamos también a hacer el enfoque con fundamentos ya humanitarios, ¿okay? Cuando hay una emergencia compleja, y en Venezuela está ocurriendo, Naciones Unidas se activa con un plan de respuesta, y ese plan de respuesta es integral. Está conformada por clúster, en donde, bueno, dependiendo de las necesidades, o sea, se van activando el de nutrición, seguridad alimentaria y el de protección. Y dentro de ese clúster de protección está este componente, ¿okay?, de atención psicosocial, más allá de lo que llamamos nosotros o abordamos en el área de protección, más allá de la protección general, ¿sí?, de todas esas acciones que puedas hacer. Y hago un recorrido porque ha sido un poco mi vivencia y en equipo. Cuando empezamos a ir a comunidades, pues nada, detectamos muchísima necesidad de acompañamiento en el área emocional, en el área psicológica, y cada grupo poblacional tiene sus matices, pues tiene sus propias características, desde los niños que están recibiendo lactancia, por ejemplo, y hay fenómenos bien interesantes que estamos observando y que necesitamos atender. La madre que está lactando, el niño escolar, el adolescente, la persona con discapacidad, el adulto mayor. Son los grupos vulnerables que estamos atendiendo con prioridad en este momento. Entonces, encontrarme en campo, en estos espacios, con la oportunidad de compartir con personas. Digo que somos 4 clústeres los que estamos en este momento, o desde donde se está atendiendo o ejecutando los proyectos: el de nutrición, el de seguridad alimentaria. El de seguridad alimentaria consiste en prestar apoyo, asistencia alimentaria, o sea, un plato de comida. En el caso de estos programas, estos proyectos que lleva adelante CESAP,
se ofrece un almuerzo o una cena que debería cubrir casi el 50% de las necesidades calóricas o nutricionales que tiene los beneficiarios. El otro componente, que es el de nutrición, ya está un poco más avanzado, está orientado a atender casos de desnutrición de niños, mujeres embarazadas y lactantes que tengan un estado nutricional pues ya deteriorado y que necesitan recuperarse, porque si no, digamos que es la población que está más expuesta a morir. El otro componente es el de higiene, agua segura, higiene, que también es fundamental, y el del área psicosocial. Para mí ha sido una maravillosa experiencia poder juntar, ¿sí?, toda esta experiencia, todo este saber y toda esta necesidad, toda la inquietud que tenemos cada uno, ¿sí?, en mejorar, de hecho, nuestro desempeño, porque es que solo no podemos, ¿sí? Tú no puedes ir sola a un centro solamente quizás a explorar, a descubrir y a atender una necesidad emocional, que es muy valioso, que suma. Igualmente yo tampoco puedo ir, y Leo tampoco, o cualquiera de las personas, cualquiera de los profesionales que hacemos vida juntos. Y yo creo que la necesidad nos ha juntado. ¿Okay? Esas alianzas que hacemos entre nosotros y con otras organizaciones ha sido justamente por articularnos y por hacer más integral todo esto que hacemos en campo, cuando digo en campo es en la comunidad. Así es. Todo esto que hacemos juntos para al menos atenuar el daño que toda esta situación ha causado a la población más vulnerable. Escucharte, Ingrid, por supuesto me permite de alguna manera, además de darle la palabra a Leo, precisar que hay una manera de ver el trabajo, ¿no? Y que tú empezaste diciendo que tú te habías acercado a la comunidad para investigar. Y la imagen que cualquiera se puede hacer es como la persona que se acerca a mirar qué hay, ¿sí? Pero resulta que ahora nos damos cuenta que no basta mirar qué hay, sino que hay que profundizar en eso que hay y acompañar además a la gente a que reconozca, por ejemplo, como seguramente, y sé que tienes muchas experiencias, como las niñas y los niños viven y sufren muchas veces estos temas de forma distinta, las mujeres, los hombres, como el tema, por ejemplo, en los ¿cómo se llama?, los adultos de la tercera edad, no es lo mismo la mujer que el hombre, o sea, cómo lo impacta distinto, o sea, que esa visión también, esa distinción también de género nos permite, y es un poco lo que yo recojo de tus palabras, ¿no? Porque se trata de hacer con ellos, y tú lo decías, se trata de intervenir. En ese sentido, Leo, partiendo del principio, a Ingrid la ocupa, fíjate, por supuesto, esa especialidad, pero evidentemente que como educador, en tu caso, pues obviamente tú tienes, partimos que los educadores tenemos en principio también una visión como diferente. Pero tú hablaste, por ejemplo, de la desnutrición emocional, y fíjate que eso se conecta con lo que dice Ingrid. Ahora, para mí sería interesante que nos cuentes qué ha sido para ti lo más significativo en ese sentido, ¿no?, que has podido encontrar acompañando a la gente en las vicarías, a las propias vicarias, a la gente que trabaja. Yo creo que ese trabajo es importante que nuestra audiencia lo conozca. Sí, como te decía Mari, dentro del programa Acompañando la Esperanza, que busca acompañar comunidades populares, promoviendo la seguridad alimentaria a través de comedores donde los niños y personas más vulnerables van comiendo una comida balanceada para lograr recuperarlos. Pero que en esa visita efectivamente uno se conmueve al ver tantas historias muy personales de dolor, de crisis y de duelo migratorio, ¿no?, como lo veníamos hablando. Y es también la oportunidad de hacer catarsis con ellos. Yo creo que esta oportunidad como promotor psicosocial, agradeciendo también al programa de Acompañando en el Dolor, que nos brindó esas herramientas para acompañar el dolor de otro. Cuando estamos en estas jornadas de peso, medir a los niños, de acompañarlos cómo están comiendo, me ha tocado el papel de ser entrevistador, de acompañar, de sentarme y escuchar la historia de una señora. Y me conmueve porque uno escucha en cada grupo los porqués. Porque mi hijo se fue, porque tengo esta enfermedad, porque no puedo comprar las medicinas, porque me tengo que ir a las 2 de la mañana a hacer cola para comprar el gas. Y en esos porqués es poder tener una escucha empática
para que ellos puedan drenar tanto dolor. Y al final lo agradecen. Es agradecer este espacio de escucharme, sentirme escuchado, no solamente una atención en cuanto a la alimentación, que es fundamental, sino tener la oportunidad de desahogar el corazón, de poder juntos con ellos desahogar, pero también soñar, porque así conforme he podido evidenciar mucho dolor por la partida de muchos seres queridos, también veo mucha gente que tiene un sentido de resiliencia, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, en Loma de Baruta me conmovió una señora que decía: Venezuela es como un hijo. Eso me llamó la atención. Si mi hijo está enfermo, yo no lo abandono. Venezuela es un hijo, yo no la voy a abandonar. Entonces, entre el dolor y la esperanza he podido evidenciar cómo nuestra gente pues se va moviendo entre esas emociones, entre esos anhelos profundos que llevan en su corazón de querer soñar un país distinto, pero que efectivamente sí constatamos pues esa desesperanza también que a veces pueden pasar en algunos, ese dolor, ese sufrimiento, y que efectivamente vemos cómo la familia, por el tema de la propia crisis, a veces también las parejas, ¿no? Escuchamos, oye, ¿cómo podemos hacer? Me gustaría que nos dieran un taller de cómo mejorar la relación de pareja, cómo integrar mejor la familia, cómo mejorar la comunicación, porque efectivamente vemos que la violencia intrafamiliar también está tocando la puerta. Totalmente. ¿Y por qué? Porque hay frustración. Mis sueños están pues ahí al pendiente por todo esto que estamos viviendo, y ellos lo piden. Cuando hemos tenido junto con los psicólogos estos acompañamientos, en la evaluación salen esas cosas. Yo quisiera que habláramos más sobre cómo mejorar la relación familiar, la comunicación, y creo que eso ha sido también un gran aprendizaje. Sobre todo, como decía, y agradeciendo al programa Acompañando en el Dolor, el saber escuchar de manera empática. Creo que la empatía es un valor poderoso, y la compasión, sí, acompañar el sufrimiento, la pasión que tiene el otro, creo que ha sido como una herramienta muy importante para contener, para mitigar tanto sufrimiento que vemos en estas comunidades populares, y que la gente lo agradece. No solamente que me des el plato de comida, sino que me des unos oídos para sentirme escuchado. Esa frase última que acabas de hacer, yo quiero comentarle a la audiencia y a comentarlo con ustedes, es para mí, siempre fue muy fortalecedora y muy reveladora, porque ahora me correspondería a mí contar que después de escucharlos a ustedes, ¿no? Y ver que en efecto, cuando Ingrid como decía, pues, o sea, llegar a la comunidad es ver lo que está pasando, cómo hay esta desproporción, este desbalance, cómo hay incluso casos patológicos en relación al tema nutricional. Y cómo se trata entonces de, cómo ha sido para nosotros como organización el darnos cuenta que el plato de comida es una excusa, una muy buena excusa, para entonces entrar en todo lo que hay alrededor del plato de comida, todo lo que se teje en torno a las expectativas de esa madre, como tú lo ponías aquí el caso, no abandonar a su hijo, a las expectativas de ese padre que no puede quizás conseguir para todo, para poder llevar lo que no encontraba siquiera, ¿no? Y para usted contar a esos niños que, por ejemplo, lo vemos y lo vimos aquí la semana pasada, estas situaciones de violencia de género, estos últimos femicidios que han ocurrido, perdón, encontramos que inclusive, si mal no recuerdo, hay 2 episodios de estos 17, 19 casos que llevamos muy lamentables hasta en lo que va de enero, cometidos por 2 niños, o sea, menores de edad, adolescentes también. Entonces te das cuenta que en muchos casos estos niños dejados atrás, estos niños dejados también, entonces padecen de una serie de situaciones que los lleva, ¿sí?, en este proceso descompuesto, ¿sí?, desordenado, a estas cosas. Entonces, yo siento que el éxito aquí ha sido, porque cuando yo escuchaba a Ingrid en algún momento, ante la petición de hagamos algo juntos, ¿no? Ella lo decía bien, aquí se trata de hacer cosas juntos, ¿no? Y cuando hablamos de juntos, querida audiencia, nos estamos refiriendo a especialidades distintas. Aquí hay una educadora, hay una nutricionista y humildemente una psicóloga que sabe de nutrición más o menos muy poquito. Y es entender que los 3 tenemos una labor.
y que tiene que ver justamente con esto, con estas palabras de ustedes. ¿Cómo hacemos juntos? ¿Cómo trascendemos el plato de comida para llegar a esa alimentación del alma, que además necesita de alguna manera conectarse con lo posible para no sucumbir en este proceso, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos un excelente ejemplo de lo que para nosotros tres, desde nuestra palestra profesional de cada uno, pero coincidiendo en una visión que es el acompañamiento social, que es un proceso de empoderamiento, pero de empoderamiento emocional, de empoderamiento de eso, que tiene que ver con lo que decías tú, Leopoldo, escuchar al otro, permitir que el otro sencillamente exprese lo que sienta y mostrar al otro que posiblemente con la comida, y eso ahí tú tienes muchas cosas que contar, Ingrid, a veces también no solo es que cometemos errores porque no conocemos, sino que podemos también violentar. En muchas ocasiones también hay todo un proceso muy descompuesto en ese sentido. Entonces creo que eso nos permite de alguna manera hablar también entonces no solamente de lo que hemos encontrado, sino también de lo que, de alguna forma, cuáles son los puntos focales que en este momento, las acciones de ustedes en cada programa, después de todo este recorrido que ustedes nos han mostrado, hacia dónde se están orientando, ¿sí? Bueno, en principio es importante, cuando hablamos de integración, ¿okay? Creo que es importante resaltar esa integración que hacemos nosotros con la comunidad, ¿okay? Sí, porque ellos también son protagonistas, ellos además forman parte del equipo y eso tratamos en los centros, ¿sí? De que ellos se involucren. Primero, que para ellos ha sido muy satisfactorio y además ha sido sorprendente que nosotros vayamos a los centros y que ofrezcamos más que un plato de comida. De hecho, en las entrevistas que hemos hecho ahorita para la rendición de cuentas, ellos los decían, no solamente me han dado un plato de comida, me han dado una sonrisa, me han dado atención, o sea, me han orientado, he tenido un espacio en el que he podido compartir con otros. Entonces, esa situación de donde viene la familia, donde viene el hogar, de inseguridad alimentaria, porque es una de las primeras, uno de los factores más asociados a la violencia intrafamiliar, y es lo que estamos viendo, esa situación que se genera, como decía yo al principio, entre la mamá y el niño. La mamá nos reportan que cada día violentan más, agreden más a sus niños, porque el niño pide comida y ella no tiene para darle. A mí me ha impactado mucho que ahorita tenemos alrededor de unas 72 mujeres lactando, ¿okay? En su mayoría madres solteras con niños, tienen entre 3 y 8 niños, mujeres entre 25 y 35 años. Entonces, toda una tragedia social. Yo nunca había visto, nosotros antes luchábamos mucho porque la mamá lactara, porque diera lactancia materna, pero yo jamás había visto tantas mujeres lactando, ¿ok? En plena actividad, estén haciendo lo que estén haciendo, la mujer está amamantando. Y yo me preguntaba mucho, yo decía, oye, ¿qué mujeres tan responsables? Pero es que el niño tiene hambre. El niño tiene hambre y ellas dicen, bueno, no tengo nada que darle, entonces le doy al seno, le doy al pecho. Es como darle un giro a la necesidad, ¿no? Exactamente, pero eso genera, hablando un poco, ya viendo un poco la mujer, ha generado muchísima, ha sido una carga tremenda, porque además no tiene ese chiquitito, sino que tiene todos los demás que están más o menos en la misma situación. Entonces el hecho de que el niño demande alimento para la mamá es estresante, porque no tiene pareja, porque no tiene un ingreso, no tiene comida en casa, y de lo único que están dependiendo es de la promesa de una caja con unos alimentos básicos que son subsidiados, pero que llegan cada 3 meses. Y todo eso además impacta la salud emocional de esa mujer. Exactamente. Y la calidad de la relación que establece con sus hijos, ¿no? Entonces, el llegar a un centro, primero, que no todos llegan, como decimos nosotros a veces, siempre decimos, la viveza criolla, muchas personas que van al centro, no, tanto hombres, o sea, no he visto hasta ahora ninguna persona en algún centro que vaya a buscar una comida porque se le ocurrió, porque quiere ser más vivo, o porque es un flojo, etcétera, etcétera. Porque esos juicios. Sí, exactamente. La mayoría, de hecho, se avergüenzan de ir a buscar un plato de comida porque nunca habían tenido de verdad la necesidad y les cuesta mucho tomar la decisión. Cuando llegan allí, ellos dicen, bueno, es que no solamente ofrecemos el plato de comida, no solamente atendemos a los niños, sino que además les suplimos de algunas
insumos, ¿ok? Que van a complementar esa atención, ¿ok? Es un plato de comida que va acompañado de un lavado de manos, ¿ok? Sí, entonces hay un kit de higiene que se les entrega y un poco se les sensibiliza, se les enseña, se les acompaña en esas prácticas de higiene. Lo otro es este acompañamiento psicosocial que ustedes hacen maravillosamente, que definitivamente llena sus corazones, llena su alma, y digamos que son los componentes o los sectores con los que estamos abordando cada proyecto, ¿sí? A mí me llama muchísimo la atención y de verdad que debo resaltar el papel de CESAP, la mística con la que se trabaja allí. De verdad nunca había estado en un espacio tan maravilloso, sí, tan integral, tan orientado al servicio. Yo creo que eso es algo que agradecen muchísimo las personas, es la calidad del servicio, nuestra disponibilidad, ¿sabes? Ese deseo de hacer las cosas a cambio de nada, que nos convierte hoy en día en voluntarios, y allí, bueno, también voy a integrar a este equipo de trabajo al voluntariado, al servidor, ¿okay? Que hoy se ha convertido en otro tipo de actor que también requiere atención y que también en este momento está recibiendo aprendizaje, está recibiendo acompañamiento, está recibiendo además la cercanía que ha habido entre nosotros y las personas. Ha sido, creo que ha sido motivo y ha sido para incentivar, ¿okay? A los centros, para incentivar a la comunidad también. Y bueno, creo que hemos tocado muchos espacios. ¿Okay? Vamos a, en el próximo segmento vamos a abrir con Leo a propósito de esto que tú acabas de decir, pero yo lo que quiero cerrar diciendo es que la cualidad de ese servicio del que tú hablas, que nos une a nosotros dentro de la organización de CESAP, tiene que ver con la cualidad digna. Es mirar el servicio desde la dignidad de ese derecho que la gente tiene, pero a la vuelta, Leo nos va a contar entonces cómo se da desde ese ámbito, de ese espacio. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, estamos aquí y continuamos en este rico compartir que tenemos, hablando un poquito de lo que es todos estos valores y toda esta cosa que hemos podido además vivenciar, porque cada uno de nosotros se acerca al hecho que venimos conversando, todo lo que es el acompañamiento psicosocial en esta situación tan dura de emergencia humanitaria compleja, concretamente desde el área. El motivo era la alimentación, la situación de la alimentación, pero nos fuimos dando cuenta poco a poco que detrás de eso, como bien lo narraba Ingrid, había todo un continente de cosas que por supuesto nos van a llevar a este tema que tiene que ver con la dignidad. Y ahí decía en el segmento anterior que le quería dar la palabra a Leo para que nos contara lo que él encontró y lo que él hoy, como coordinador del programa Acompañando la Esperanza dentro de la oferta social que hace CESAP, lo que está de alguna manera, lo que está pasando. Yo quería destacar algo que dijo Ingrid, que es muy importante. Dentro de los comedores tenemos personas, sobre todo mujeres, que trabajan como voluntarias. Y creo que he descubierto, y ellas han descubierto, que el hecho de servir pues me conecta con un profundo sentido de la vida, con una misión y un propósito de vida
y eso se convierte en un elemento de profunda resiliencia personal. En medio de mi dolor, yo tengo unas capacidades para ayudar a otro. Muchas de ellas, por ejemplo, pongo un ejemplo en El Encantado, unas señoras que de la comunidad decían, bueno, pero yo sé, mamás que lactaban también, que lactan, yo sé cocinar. Y cómo esa creatividad ha salido a flor de piel para que los niños tengan pues una buena alimentación, y cómo le ha dado también sentido a su propia vida. Si antes estaban en su casa con esa desesperanza, con esa crisis, con ese desencanto de la vida, el hecho de conectarse y buscar un espacio para servir les ha dado un profundo sentido de la vida, ¿no? Y quisiera destacar también algo muy importante, ¿no? El programa Acompañando la Esperanza tiene un área que es la promoción para el emprendimiento, junto con una sociedad llamada Banauge, como Emprered, y en algunas vicarías hemos tenido experiencias muy bonitas porque es lograr un espacio para las personas para que descubran, bueno, yo con lo que sé hacer, ¿qué puedo emprender? ¿Cómo me puedo empoderar con lo que tengo para buscar recursos para mi familia y para la comunidad? Y se han conseguido pues experiencias muy exitosas, personas que tenían unas capacidades y simplemente se les brindó a través de este programa de emprendimiento esas herramientas para crear su propio modelo de negocio. Y no solamente para ellos, sino también para otros. En Loma de Baruta tenemos una experiencia muy bonita con unos agricultores, productores, que ellos están soñando con hacer una cooperativa y hacer su mercado y bueno, vender también sus productos, ¿no? Hay una señora que hace unos helados con unas paletas de bambú, cosa que nunca la había visto en otras partes. Entonces me gusta esa experiencia porque ellos piensan también en el otro, en el sentido comunitario. Cómo puedo ayudar con mis capacidades a la comunidad. Y eso ha sido resiliencia comunitaria. Y qué maravilla eso que planteas, Leo, a propósito de la resiliencia, porque inclusive muchos colegas psicólogos hablan a veces de la resiliencia de una forma muy ligera, y como que la resiliencia pareciera que es que yo tengo que soportar, ¿sí? Y mientras más soporto, más resiliente soy. Y eso no es resiliencia. Resiliencia tiene que ver con lo que ustedes han mencionado. Cómo puedo reconocer lo que está pasando y cómo puedo encontrar posibilidades para caramba, encaminarme y poder buscarle una salida, o por lo menos un alivio a la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, y una cosa que yo celebro del programa Acompañando la Esperanza, que la resiliencia, como la esperanza, se cultiva, se entrena, se enseña, se estimula. No es una cosa que de alguna forma está, digamos, decretada, sino que hay que trabajar en ella, ¿no? Eso creo que es una cosa fundamental. Otra cosa interesante que yo les oigo, Leo, es que, fíjate, y bien lo planteaba Ingrid, ¿no? A partir del trabajo que se hace en CESAP, el acompañar a la gente, el acompañamiento psicosocial que incluye todas estas cosas, se convierte en una propuesta de ciudadanía, ¿sí? Y por eso es que están ustedes hoy acá, porque en todo esto, que insisto, comienza, como bien lo describía Ingrid, digamos, con tanto detalle, a partir de lo que es la observación de un problema como es la desnutrición, ¿no? En unas circunstancias tan duras y tan adversas como las que hemos vivido. Fíjense todo lo que se puede tejer y todo lo que se puede construir. Y eso es para mí el mensaje fundamental para nuestra audiencia, ¿no? Y tú lo decías al principio, Leo, y quizás podemos ahondar sobre ello. Esto es lo que significa, valga pues, darle sentido a la situación adversa que vivimos, resignificar el dolor, entender que con él podemos hacer algo más que fallar y fallecer en el intento, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante que orientemos el programa hacia... Hay mucha gente que nos está oyendo y además este programa lo van a poder oír después. ¿Qué tipo de acciones, recomendaciones pudieran ustedes desde ahí, desde esta cosa que tiene que ver con el que no estamos hablando de un plato de comida, estamos hablando de una manera de vivir? Estamos hablando inclusive de una manera de vernos como personas, de reconocer nuestros derechos dignos, de poder entender que ese problema que tiene esta mamá con 8 muchachitos que está en esta situación, alude no solamente a la madre, es un problema de la comunidad y es un problema de todos. O sea, ¿qué podríamos de alguna manera como recomendarles, como hacerles ver a la gente, Leo?
Sí, yo creo que es fundamental, vital para las comunidades, para cualquier espacio comunitario, es invitar a las personas a crear redes de apoyo con diferentes características, pero es fundamental organizarse y crear espacios comunitarios donde puedan compartir experiencias, puedan compartir algunos talentos para hacer cosas y soñar juntos. Pero creo que el hecho de tener redes de apoyo le permite pues a la comunidad y a las personas de las comunidades populares o edificios poderse sentir acompañados. No estoy solo en este sufrimiento, y también con otro puedo soñar algo distinto en favor de un bienestar personal, familiar y comunitario. Por eso para mí sería fundamental eso, ¿no? Cuando decía al principio, por ejemplo, de crear club de abuelos, es crear esos espacios para estos abuelitos que se quedan solos. Y bueno, cómo no pensar en buscar personas que les puedan dar risoterapia, yoga de la risa, juego de ajedrez, porque la recreación se convierte en un factor de protección. Así es. Así conforme también las personas, según sus creencias, puedan crear espacios de espiritualidad, de meditación. Creo que eso es importante, una meditación personal, una meditación comunitaria, según el credo de cada quien, pero que es importante porque la espiritualidad se convierte en un factor de protección, y eso lo aprendí también acompañando en el dolor. Eso es fundamental, crear estos espacios, bailoterapias, y tuve una experiencia hace poco donde vivo, que los vecinos decidimos organizarnos una noche y hacer un rosario. Y llámese rosario, puede ser otro tipo de creencia o de actividad religiosa, pero que lo importante es una oportunidad para desahogar y es una oportunidad para llenarme espiritualmente, ¿no? Y por último, yo creo que, y hacia eso apuntalamos dentro del programa, con estas mamás que están en el comedor, que les hemos dado, conversatorios, consejerías, yo le digo a la mamá, ¿y qué vamos a hacer después de los proyectos? ¿Y qué les parece que sueñan ustedes si de repente hacemos un grupo de madres promotoras del bienestar? Y les gusta, se conectan con eso, porque no solamente es para mí, sino buscar otras madres que están sufriendo igual que yo y podamos sentirnos juntas a conversar lo que nos está pasando. Y yo creo que es un profundo sentido de ciudadanía, pensar en el otro. Totalmente. Es el principio de este concepto. Fíjense, en el próximo segmento, para cerrar el programa, Leo, Ingrid, vamos a contarle a la gente cómo hacen ellos, por ejemplo, alguien que escuchó lo que estás haciendo en el área alimentaria, alguna comunidad, cómo hacen para contactarte, para contactar el programa, tuyo, Leo. Contémosle a la gente allá al final del programa cómo llegan a lo que estamos haciendo como modelo de acompañamiento psicosocial y ciudadano. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, ya acercándonos al final del programa, le vamos a dar la palabra a Ingrid para que de alguna manera, al igual que Leo, nos deje como alguna recomendación, acción en relación a esto.
Sí, yo creo que es importante resaltar que la situación que estamos viviendo tiene dos miradas, ¿ok? Una, obviamente, que es la que nosotros le estamos dando, que es lo coyuntural, ¿sí? Por eso decimos acompañando en el dolor. En este momento tienes dolor. Así es. De hambre, de sufrimiento, etcétera, etcétera. Esto es coyuntural y por eso lo abordamos con este tipo de proyectos, como decía Leo. El proyecto de emergencia termina. El proyecto de emergencia tiene una duración 3, 6 meses, un año. El pronóstico para este año realmente es muy duro y por eso es que existen muchas organizaciones internacionales llegando a nuestro país y muchas organizaciones que se han activado. Y a esto voy, ¿ok? CESAP es una de las organizaciones más fuertes que existe en este momento porque tiene muchísima cobertura y tiene un enfoque integral. Pero también existen otras instituciones con las que hemos hecho alianzas y que cada una tiene su especialidad. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga la persona, que tenga la comunidad, es importante que articule, ¿sí?, con la organización más pertinente. En principio, la comunidad, ver qué grupos existen allí, qué grupos comunitarios, qué líderes comunitarios que les puedan acompañar en organizarse, ¿sí?, en quizás proponer algunas alternativas, algunas estrategias que les permita además autosustento y que les permita también ir dándole sostenibilidad a esto. Eso en relación, digamos, a lo que se puede hacer no solamente con CESAP, sino con otras organizaciones. Y lo estructural, que sí ya depende obviamente de la actuación del gobierno, del Estado, ¿sí? Claro, con otras políticas públicas. También en las comunidades existen programas, existe un programa alimentario que debería estar funcionando, ¿ok? Y hago el énfasis de que las personas reconozcan, primero, que son dignas, que tienen un derecho y que esos derechos nosotros como organización, cualquier persona, cualquier servidor a nivel comunitario, a nivel país, está comprometido con respetarlos, respetar la dignidad de la persona y el derecho en todo, considerando todos sus matices, todos los elementos que lo integran. Entonces, cada ciudadano es merecedor en este momento de atención de emergencia, pero sí ya necesitamos ir sumando a estos proyectos ese elemento que le da sostenibilidad, que es ir programando, ir planificando nuestro desarrollo. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo vivimos de la mejor forma? ¿Y qué voy a hacer en lo inmediato? ¿Cuál es mi plan como persona, como familia y como comunidad? Y como país, tenemos que vernos como país, como decía Leo. Venezuela dice, bueno, es nuestro espacio, es realmente el país que nos ha dado lo que hoy día tenemos y por el que necesitamos continuar trabajando. Entonces, sí, la invitación es a mirar en este momento qué puedo hacer yo, que me pueda garantizar, que me pueda mejorar mi calidad de vida, ¿sí?, en los meses que vienen, el año que viene, y si Dios quiere, en el nombre de Dios, porque es Dios quien nos acompaña. Yo soy católica. Saber que existe ese espacio en el que yo puedo estar acompañado en este momento para lograr ir construyendo mi desarrollo y el de las personas que nos rodean. Agradezco mucho la distinción en nombre de la audiencia, Ingrid, que hace con respecto al que la emergencia es un momento, es un proceso. Nosotros tenemos que encaminarnos hacia lo que es un modelo de desarrollo y obtención del bienestar, ¿sí? Eso es clave y fundamental. Leo, para cerrar, cuéntanos cómo la gente que nos oyó, que te oyó, cómo llega a ti, cómo llega a Ingrid, cómo llega a CESAP. Sí, bueno, si nos quieren contactar, el Grupo Social CESAP, y quisiera hacer un paréntesis, el Grupo Social CESAP pertenece también a una organización más grande que es la RACIM, la Red de Acción Social de la Iglesia Católica, donde están otras organizaciones como ABESOT, Fe y Alegría, el Consejo Nacional de Laicos, y que las comunidades pueden ver según su necesidad dirigirse también a estas organizaciones. Nos pueden ubicar por el 0212-860-3885, el 0212-862-7423, nuestro Twitter @CESAP piso AC, son una de las vías por la cual nos pueden comunicar. Sí, de todas maneras les recordamos como siempre que este link de este programa, esta entrevista, para que ustedes lo tengan, lo van a tener siempre en el Twitter y en el Instagram. No quisiera despedirme, por supuesto, sin agradecerles a Ingrid
Candela y a Leopoldo Duarte, compañeros y amigos, la oportunidad de poder conversar sobre este tema tan importante y esta visión distinta de lo que es el acompañamiento psicosocial en estas circunstancias. Así que además los comprometo a que vuelvan por aquí en algún momento para hacer otros anuncios interesantes. Y por supuesto a ustedes, querida audiencia, que siempre nos abren el espacio y nos permiten acompañarlos en este momento. Queremos, por supuesto, pues agradecerles e invitarlos a que continúen siempre aquí escuchándonos para que podamos seguir sumando. Y sin duda a todos quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes todos los jueves. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilix Arcaya en la producción general, Carla Sons y Juliet Córdoba en la producción del programa, César Arteaga en los controles y por aquí, por esta vía, esta servidora, Marisol Ramírez. No tengo más que desearles buenas tardes y sobre todo, buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.